Así que dígale al que está a su lado, tenemos que comenzar a caminar en ese poder sobrenatural de Dios. De hecho, la Biblia, ¿cuánto tienen la Biblia en sus manos? La misma Biblia es sobrenatural. Ese libro que usted tiene en la mano es sobrenatural. Y hay personas que aún con el libro en la mano no tienen un contacto con lo sobrenatural. ¿Sabe por qué? Porque no tienen percepción. Y las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Diga conmigo, las cosas espirituales se disciernen espiritualmente. En esa palabra está el Dios Todopoderoso, está ahí encapsulado, está ahí escondido. Y usted tiene que descubrirlo. Jesús dijo en una ocasión, escudriñen las escrituras. No dijo lean las escrituras, porque cualquiera puede leer las escrituras. Él dijo no, escudriñen las escrituras, porque en ella está ¿qué? Está la vida, y ellas son las que dan testimonio de mí. Cuando tú analizas la palabra vida, significa satisfacción en todas las áreas. Esa palabra vida significa sanidad divina. Esa palabra vida significa liberación. Esa palabra vida significa salvación, y esa palabra vida significa prosperidad. En la palabra está tu prosperidad, en la palabra está tu salvación, en la palabra está tu liberación, en la palabra está tu salvación, en la palabra está tu sanidad divina. Todo está ahí encapsulado en la palabra. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígale al que está a su lado, nuestro Dios es poderoso. Dios es poderoso. Y tenemos que recibir revelación de Dios. Recibir revelación de Dios es ver como Él ve. Apunte eso por ahí. Recibir revelación de Dios es ver como Él ve. Es oír como Él oye, y es percibir como Él percibe. Percibir como Él percibe. Eso es recibir revelación de Dios. No te estoy hablando de cualquier Dios. No te estoy hablando de un Dios de yeso para aquellos que me están escuchando a través de la internet. No te estoy hablando de un Dios que usted puede colgar. No te estoy hablando de un Dios que usted se lo puede meter en los bolsillos. No te estoy hablando de un Dios de yeso. No te estoy hablando de un Dios de madera. No te estoy hablando de un Dios de metal. Te estoy hablando del Todopoderoso. Te estoy hablando del Padre de las luces. Te estoy hablando del Elohim. Te estoy hablando del Alfa y la Omega. Te estoy hablando del principio y del fin. Te estoy hablando del primero y el último. Diga conmigo, Él es el principio. Porque comenzando el principio, Él no tiene principio, porque Él existe por sí mismo. Él es el final, porque acabándose todas las cosas, todavía existe Él y seguirá existiendo. La Biblia dice que Él habita en la eternidad y hasta la eternidad. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Él habita en la eternidad y en la santidad de la verdad. Su nombre es admirable, su nombre es consejero, su nombre es Dios fuerte, su nombre es Padre eterno, su nombre es príncipe de paz, su nombre es el sol de justicia, su nombre es la estrella resplandeciente de la mañana. La Biblia dice que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la vida. La Biblia dice que Él es el olivo verde. La Biblia dice que Él es el maná que descendió del cielo. La Biblia dice que Él es la puerta. Él es Dios. Y ese Dios tan grande se manifiesta en el mundo físico. Dígale al que está a su lado, ese Dios tan grande se manifiesta en el mundo físico. Revelación es saber cosas que de otro modo usted no las sabría. Es ver los hechos antes que sucedan. Es percibir las cosas sin haberlas aprendido.
es la mente de Dios descubierta o revelada al ser humano para que el hombre pueda ejercer dominio sobre tiempo, sobre espacio y sobre materia. Así que dígale al que está a su lado, eso es revelación. Es percibir lo que se mueve en el mundo espiritual. Es percibir lo que se ve en el pasado, lo que se mueve en el presente y lo que se moverá en el futuro. Eso es tener revelación de Dios. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Es ver como Dios ve. Es percibir como Dios percibe. Amén. 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 Gloria a Dios. En una ocasión, Pedro se acerca a Jesús y le dice: maestro, llegaron los cobradores de impuestos y no hay con qué pagar impuestos. Y entonces Jesús, mirando a Pedro, le dice: Pedro, ve, toma tu caña de pescar. Estoy parafraseando lo que la palabra dice. Y ve al lago, y el primer pez que tú encuentres en el lago lo va a abrir, va a sacar las vísceras y dentro de él va a encontrar la moneda. Con esa moneda tú vas a pagar tus tases y vas a pagar los míos. Tú vas a pagar tus impuestos y vas a pagar los míos. Pedro en ese momento no dudó nada. ¿Sabe por qué? Porque Pedro estaba acostumbrado a moverse en esa atmósfera. Dígale al que está a su lado, esto es cuestión de moverse en la atmósfera correcta. Esto es cuestión de moverse en la atmósfera correcta. Esto es cuestión de moverse en la atmósfera correcta. Y la palabra de Dios establece que Pedro salió y hizo lo que Jesús le dijo que hiciera. Para uno entender y moverse en el poder sobrenatural de Dios, hay que crear una atmósfera. Póngase de pies y díganle al que está a su lado: hoy vamos a crear una atmósfera. Díselo al que está a su lado: hoy, a través de la palabra, estaremos creando una atmósfera para que milagros sucedan hoy, para que prodigios sucedan hoy. Nosotros hemos visto ciegos recibiendo la vista. Nosotros hemos visto paralíticos abandonando sillas de ruedas. Hemos visto cojos soltando muletas. Hemos visto huesos siendo reestructurados, reconstruidos por el Padre Celestial. Para que eso acontezca, hay que crear una atmósfera o andar con una atmósfera. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dígale al que está a su lado: Dios está aquí. Y Dios está aquí para sanarte. No importa la enfermedad que tú tengas, no importa la dolencia que tú tengas, Jesús está aquí. Quien le está hablando es un milagro de Dios. Yo no podía hablar porque mi lengua estaba pegada al paladar. A la edad de 9 años Jesús se me apareció en mi habitación y me dijo: yo soy Jesús y he venido aquí para sanarte. He venido aquí para sanarte. Y con su dedo índice tocó mi lengua y me dijo: te desato la lengua para que predique la palabra de Dios. A la edad de 10 años fui lleno del Espíritu Santo. A la edad de 12 años comencé a dar cruzada de fe, cruzada de milagros. Y hemos visto en estos 31 años de ministerio, hemos visto la gloria de Dios manifestada. Y su brazo no se ha cortado todavía. Él sigue sanando y libertando a los cautivos. Aplaude al Dios que vive, aplaude al Dios que vive. Él sigue libertando a los cautivos. Yo sé que a muchos este sistema de tanta comodidad, de tanto avance tecnológico, le ha robado la fe. Pero a pesar de que hay avance en la ciencia de la medicina, a pesar de que en este país hay buenos médicos, que yo sé que lo hay, y eso es una bendición de Dios, porque Dios es quien le da ciencia al hombre. Amén. Pero hay enfermedades que todavía el hombre no puede curar. Hay enfermedades que el hombre ha sido incapaz de sanar. Amén. Y yo conozco a un Dios que la sana al instante. Yo conozco a un Dios que te quita los medicamentos al instante. Todavía la ciencia
A pesar de los tantos avances, no han podido sanar el cáncer cuando está en su etapa terminal. Cuando el cáncer está comenzando, ellos pueden hacer algo con la quimioterapia, pero cuando está en su fase terminal, ellos no pueden hacer absolutamente nada. Todavía ellos son incapaces de sanar el VIH. Todavía ellos son incapaces, ¿cuántos dicen gloria a Dios?, de sanar la presión arterial, presión baja y presión alta. La controlan con medicamentos. Todavía ellos son incapaces de sanar la glicemia. Amén, problema de azúcar. Son incapaces a pesar de tanta ciencia. Entonces la iglesia no puede perder ese contacto con el Dios sobrenatural. ¿Me están entendiendo? ¿Me están entendiendo? ¿Cuánto me están entendiendo? Por eso yo sigo orando por los enfermos y los enfermos siguen siendo sanados. Hemos visto a Dios sanando el cáncer. Hemos visto a Dios sanando el SIDA. Hemos visto a Dios sanando la presión arterial. Hemos visto a Dios sanando el azúcar. Hemos visto a Dios sanando toda clase de enfermedad. Y hemos visto gente dejando los medicamentos porque dicen ya Dios me sanó. Van al médico. El médico dice no sé lo que ha pasado con tu vida, pero el azúcar está controlada. La está controlada. Se fue tu enfermedad. Alábale que él vive, alábale que él vive. Alábale que él vive. Alábale que él vive. Hemos visto a Dios llamando gente por nombre y apellido y dándole una palabra profética. Y esta palabra profética ha transformado su propia existencia. Hace algunos meses le di una palabra profética a un joven en la ciudad de Lowell, Massachusetts. Este joven estaba pasando por momentos difíciles, pero yo no sabía nada. La multitud estaba allí adorando a Dios. Habían como 200 y pico de personas adorando al Señor. Él estaba en la parte de atrás, estaba escondido. Dios me reveló su nombre y su apellido. Lo señalé. Él pasó al frente. Cuando pasa al frente, el Señor me dice que le diga, dile que le entrego una empresa este mismo año. El joven comenzó a llorar. El pastor, cuando vio aquello, se sorprendió. ¿Sabe por qué? Porque el pastor le llevaba comida a su casa. Porque este joven estaba pasando literalmente hambre en su casa. Estaba pasando por situaciones difíciles aquí en Estados Unidos. Y el pastor muchas veces le llevó comida cruda y comida cocinada. Y cuando Dios le dio esta palabra profética, este muchacho abrazó la palabra y le creyó a Dios con todo el corazón. En este viaje, cuando yo vuelvo a su iglesia, ellos me invitan a 2 días proféticos. Yo vuelvo a su iglesia y el joven con otro feeling, el joven con otra apariencia, me dice: profeta de Dios, yo he venido aquí para honrar el manto que tú tienes. Alábale que él vive, alábale que él vive. Y me dice: el año pasado me diste una palabra y Dios cumplió su palabra. A los 4 meses, sin yo tener nada, a los 4 meses, sin yo tener un centavo, el Señor me dio mi empresa. Y no solamente eso, me dio otra empresa, me dio 2 en vez de una. Gloria a Dios. En este viaje hemos visto decenas de milagros. Una joven recién casada el año pasado, ahí en Springfield, me dice lo siguiente: estoy recién casada, mi esposo y yo fuimos al médico y el médico me acaba de decir que jamás saldré embarazada. Me enseña el diagnóstico, me dice el médico que yo soy estéril, que no hay forma de que yo tenga un hijo. Le dije: déjame orar. Fui al hotel, comencé a orar. El pastor me invitó a comer. Esa pareja fue con el pastor y estuvimos en ese lugar almorzando. Cuando estamos almorzando, la unción profética cayó sobre mi vida y le dije: así dice el Señor, el próximo año abrazará un hijo varón. Así te dice el Señor, así te dice el Señor. Ella comienza a llorar y en este viaje estuvimos en su casa
presentando al niño varón en oración. Dios es un Dios de maravilla. Dios es un Dios de milagros. Para Él no hay nada imposible. No hay nada imposible. Y yo conozco un Dios que te sana, aunque tú tengas fe y aunque no tengas fe también.